Saludos, soy Juan Carlos Monedero y esta es la columna semanal para Sin embargo, titulada El cártel de los soles no está en Caracas, sino en Disneylandia. Cuando Estados Unidos invadió Irak, desplegó 150.000 soldados. En las costas de Venezuela hay 4.500 marines ahora mismo, y no es lo mismo el desembarco de Normandía el Real, que tuvo lugar un 6 de junio de 1944, que salvar al soldado Ryan, la película de Spielberg, pese a que el desembarco de la película nos hace sentir las balas rozándonos, y gracias a la película la gente piensa que la derrota de los nazis empezó en Normandía, y no en Stalingrado, donde el 4 de agosto de 1943 el sexto ejército de Hitler se rindió ante los soviéticos. A los norteamericanos les encanta reinventar la historia en las películas. Ahí está la batalla del Álamo, que hemos hablado alguna vez con John Wayne. O también está George Bush, que pidió a los guionistas de Top Gun, la película de Tom Cruise, que le ayudaran a escenificar el fin de la invasión de Irak con aquella imagen del presidente norteamericano que parecía que se estaba bajando de un avión que había pilotado él mismo con el casco bajo el brazo y paseándose sobre un portaaviones, que parecía que estaba en Irak, aunque luego sabríamos que no estaba en Irak, sino que estaba en la costa de los Estados Unidos. Todo era un montaje. Como el despliegue militar en la costa de Venezuela. ¿Qué interés tiene Donald Trump en escenificar ahora una supuesta invasión de Venezuela? ¿Es una más de las cortinas de humo típicas de los gobiernos norteamericanos? ¿Está Trump practicando lo que algunos autores llaman ejercicio del caos o la política del loco, buscando distraer más que lograr? A Donald Trump no le va bien. En ninguno de los principales asuntos en los que se concentró en la campaña electoral le va como él esperaba. Y no está logrando hacer América grande de nuevo. Estados Unidos se enfrenta a la pérdida del control de las materias primas y de los recursos energéticos. Invadió Irak, invadió Libia, pero terminó perdiendo el control de esos territorios. Y se pregunta Donald Trump, ¿por qué vamos a comprarle el petróleo a Venezuela si podemos robárselo? Los norteamericanos se preguntan ¿para qué están manteniendo 800 bases militares en el mundo si luego no pueden robarse el petróleo, ni los minerales de tierras raras, ni los recursos que necesitan para mantener el modo de vida norteamericano, del que cada vez, también es cierto, disfrutan menos norteamericanos? Tampoco le va bien con el control del dólar como moneda de reserva mundial, ni como moneda de intercambio global. El control tecnológico está siendo disputado por China, recordemos DeepSeek, como una plataforma de inteligencia artificial que se comió corriendo a ChatGPT. E incluso hay actores tecnológicos punteros en otros países, pese a que Trump ha inyectado miles de millones de dólares para que Palantir se convierta en el gendarme cibernético mundial, alimentado por las demás grandes empresas tecnológicas, incluido Elon Musk, aunque haya salido del gobierno. Estados Unidos se está quedando sola en demasiadas votaciones internacionales. De hecho, los países que la acompañan para intentar representar una coalición internacional cada vez son menos y menos importantes. Y en el caso de Europa, los líderes europeos que se arrodillan ante Donald Trump están perdiendo a una velocidad vertiginosa la credibilidad ante sus votantes. Esta falta de apoyos internacionales debilita fuertemente la hegemonía política mundial de la que disfrutó Estados Unidos en los últimos 50 años, algo que se constata claramente con el apoyo de Trump al genocidio palestino. La persecución a los inmigrantes tampoco le ha salido como pensaba, generándole problemas internos, pues falta mano de obra para ocupar determinados puestos. También le ha causado objeciones judiciales internas y también el enfrentamiento con los países de América Latina, cuyos dirigentes, incluso los que son de derecha, ven cómo se va minando la confianza en el poderoso vecino del norte. Añadamos el caso Epstein, el pedófilo cuya lista de invitados a su isla se convirtió en uno de los asuntos repetidos de la campaña de Trump prometiendo hacerla pública y alimentando a los conspiranoicos votantes, pues con acusaciones que señalaban al Partido Demócrata. Pues resulta que al final el que aparece en muchas fotos con Epstein es Donald Trump, y quien elogió al suicidado Epstein fue, qué curioso, Trump. La justificación para intervenir en Venezuela ha sido recuperar una mentira que ya se había gastado, según la cual Nicolás Maduro era el jefe de un supuesto cártel de los soles. Se ha dicho que es menos verídico que el monstruo del lago Ness. Se trataba de un cuento, el del cártel de los soles, que dormía en un cajón sin mayor interés. Tan es así que tuvieron que inventar otro cártel, el Tren de Aragua, que también solo ha servido para mandar a gente sin juicio a la cárcel de El Salvador, gerenciada por Bukele.
Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, decidió subir a $50 millones la recompensa por quien diera información sobre el paradero del presidente Maduro. Algo que es ridículo. ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis que está en Miraflores? Si habéis mandado a representantes vuestros a negociar con él. Esa subida de la recompensa solo servía para preparar mediáticamente el señalamiento del presidente venezolano como supuesto traficante de drogas. Y de la misma manera, Trump había autorizado al ejército norteamericano a intervenir en la guerra contra las drogas fuera de su territorio, que era otra manera de intentar sortear la prohibición internacional de una intervención militar en Venezuela, en Colombia o en México. Este giro solo expresa el fracaso de las anteriores administraciones norteamericanas de tumbar al gobierno de Nicolás Maduro buscando un cambio de régimen, poniendo en su lugar a un gobierno de la derecha venezolana. Como esto ha fracasado, tanto es así que ha surgido una nueva derecha que está en contra de las invasiones y está en contra de María Corina Machado. Pero ya digo que al haber fracasado esta estratagema, pues han puesto en marcha una segunda estrategia, que es acusar al gobierno de ser un narcogobierno, que es lo que hicieron con Noriega en Panamá, sin prueba alguna, o algo que suena parecido a cuando acusaron a Irak de poseer armas de destrucción masiva, otra gran mentira. El objetivo en todos estos casos es, claro, intentar desestabilizar de una manera u otra, en este caso a Venezuela, ¿para qué? Para quedarse con el petróleo. Esta acusación de connivencia al gobierno de Venezuela con la producción y tráfico de drogas ha sido negada por las propias autoridades norteamericanas, así como recientemente por Pino Arlacchi, funcionario de Naciones Unidas, que ha negado en un reciente informe cualquier colaboración del gobierno de Venezuela en el tráfico de drogas. En un artículo publicado en El Antidiplomático, el que fuera secretario general adjunto de Naciones Unidas y director ejecutivo de la UNODC, el programa de las Naciones Unidas contra la droga y la delincuencia. En ese artículo afirma que la colaboración del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico fue de las mejores del continente sudamericano, igualada solo al impecable de Cuba. Un hecho que hoy, en la delirante narrativa trumpista del narcoestado de Venezuela, suena como una calumnia geopolíticamente motivada. Y continúa citando el informe del Programa de Naciones Unidas contra las Drogas y de la Delincuencia de 2025, reciente, el último. Dice, el documento solo confirma los 30 informes anuales anteriores que no hablan del narcotráfico venezolano porque no existe. Solo el 5% de las drogas colombianas pasan por Venezuela. Pasan todas por el Pacífico. Para poner esta cifra en perspectiva, en 2018, mientras 210 toneladas de cocaína atravesaban Venezuela, se producían o comercializaban en Colombia 2.370 toneladas, 10 veces más, y 1.400 toneladas en Guatemala. Sí, usted lee bien. Guatemala es un corredor de drogas 7 veces más importante de lo que debiera ser el temible narcoestado bolivariano. Pero nadie habla de ello porque Guatemala está históricamente seca. No, sino que produce el 0,01% del total global de la única droga antinatural que interesa a Donald Trump, el petróleo, continúa este funcionario de Naciones Unidas. Y lo mismo ocurriría con Ecuador, gobernada por la derecha, ayer por Lasso y hoy por Noboa. Y dice, con el 57% de los contenedores de plátanos de Guayaquil rumbo a Amberes cargados de cocaína. O en Colombia, donde hay 7 enclaves militares norteamericanos y pese a eso se produce el 70% de la cocaína mundial, correspondiendo el restante 30% a Perú y a Bolivia. El informe europeo sobre drogas de 2025 no menciona ni una sola vez a Venezuela, ni como productor de droga, ni como lugar de tránsito del narcotráfico internacional. La principal causa de muerte de los estadounidenses menores de 45 años es la sobredosis de fentanilo, una droga que como analgésico es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Aunque a menudo no es el fentanilo lo que causa las muertes, sino un fentanilo adulterado o un fentanilo mezclado con otras drogas que se compran en la dark web, en la internet oscura, bueno, con la salvedad de la Argentina de Milei con la hermana del susodicho enriqueciéndose, quedándose con el dinero, incluso de la gente discapacitada. En fin, el fentanilo es una solución a la prohibición de otras drogas. La prohibición nunca ha solventado nada.
A diferencia de la heroína, además, el fentanilo no necesita el cultivo de ninguna planta, sino que se sintetiza en laboratorios, lo que da enormes facilidades para los narcos. Recordaba recientemente la periodista mexicana Sasha Alejandre la publicación de un libro del colaborador de la revista Rolling Stone, Seth Harp, titulado El cártel de Fort Bragg, tráfico de drogas y asesinato en Fort Bragg. La cadena HBO acaba de anunciar que van a hacer una serie con este tema. Cuenta Harp en ese trabajo cómo hace 5 años aparecieron asesinados en un campo en los alrededores del campamento 2 militares que, se terminaría sabiendo, colaboraban con un cártel de la droga mexicana, con los Zetas. Además de que habían amenazado con escribir un libro acerca de los crímenes que se habían cometido por los militares del fuerte. Porque Fort Bragg es un emplazamiento militar en Carolina del Norte, donde se forman las tropas de élite, la Fuerza Delta, por ejemplo, de los Estados Unidos, o los Boinas Verdes, y que quizá por eso mismo tiene enormes cifras de fallecimiento de soldados. La cifra de soldados muertos en años anteriores demostraría que la principal causa de muerte de los soldados no es en combate, y ni siquiera por homicidio. Detrás de las muertes por suicidios y por accidentes, que son las más normales, estaría la muerte por sobredosis. Ni más ni menos que 109 soldados vinculados a Fort Bragg murieron entre 2020 y 2021, que es la investigación referida en el libro y difundida en la revista Rolling Stone. Cuando tú peleas por un ideal, no necesitas drogarte. En cambio, cuando estás participando en una guerra sin legitimidad, como en Vietnam o en Afganistán, o como ocurre con las guerras que tienen en marcha los cárteles contra gobiernos legítimos como en Colombia, solo lo soportas evadiéndote para no ver en el espejo el rostro del asesino en el que te has convertido. El autor del libro, el periodista Seth Harp, que también es veterano de la guerra de Irak, ha venido adelantando informaciones sobre este tema de Fort Bragg en la revista Rolling Stone. Y ahí es donde se demuestra la enorme vinculación de soldados y oficiales de la élite militar, de las fuerzas especiales, de los Boinas Verdes y de la Fuerza Delta, no solamente en el consumo, sino con el tráfico de drogas y con el contacto con los cárteles de la droga mexicanos. Los Boinas Verdes y el trabajo han entrenado a las fuerzas de seguridad en Colombia, en El Salvador y en Honduras, y la Fuerza Delta colaboró en la muerte de Pablo Escobar y la detención del Chapo Guzmán. Estados Unidos, que puede fotografiar el rostro a un inmigrante ilegal que quiere cruzar la frontera, no puede de verdad frenar el consumo, la distribución y el blanqueo del dinero proveniente de las drogas en su propio país. ¿Cómo es que puede desplegar aviones, portaaviones, submarinos y todo tipo de tropas en el Caribe y no es capaz de hacer lo mismo en sus costas? Que es donde de venir de fuera, cuando no las hacen allí mismo en el país, desembarcan las drogas. Porque esto es mera física. Hay un país y hay unas fronteras externas que en el caso de Estados Unidos son marítimas y terrestres. ¿No sería más sensato acercar la vigilancia a donde van a estar físicamente las drogas entrando en el país? Pero es que quizá a Donald Trump no le interesa solventar el asunto de las drogas, algo que pasaría por su legalización, porque entonces se hundiría el sistema bancario norteamericano, los jóvenes drogados igual dedicaban esas energías a pelear contra Washington, una vez que se entendiera que ese consumo es una pérdida de este breve espacio que estamos en el planeta Tierra, y al mismo tiempo se perdía todo un entramado económico con el que se financia una parte de las tropelías de los Estados Unidos contra quienes les molestan en cualquier lugar del mundo. Te digo que los motivos son otros. Aún está en la memoria de todas las armas de destrucción masiva que falsamente estaban en Irak o el Irán Gate, donde Estados Unidos comerciaba con heroína de Irán para comprar armas para la contra que luchaba contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Pero eso no significa que haya que echar en saco roto las amenazas norteamericanas, pero que el grupo anfibio tuviera que suspender las maniobras por mal tiempo le hace uno preguntarse, no sé, es que se les iba a mojar el iPhone con la tormenta. Luego decidieron mandar un submarino nuclear, rompiendo todos los tratados regionales, el de Tlatelolco, por ejemplo, contra el uso de armas nucleares en América Latina. Claro que hay cárteles de la droga. El más importante está en Estados Unidos, además de la junta de la que ha hablado el presidente Petro, y que es bastante sensato, igual que el capitalismo genera estos entramados internacionales, pues si la droga es una de las mercancías más productivas del mundo, pues claro que hay una junta articulando todo ese comercio de sustancias ilegales, al igual que la producción. Mickey Mouse, por tanto, está doblado por el fentanilo en una calle de Disneylandia.
Y bien haría el presidente de los Estados Unidos en poner atención en su propio territorio, que es donde está el problema. Y si quiere mandar portaaviones y submarinos, que los mande al Pacífico, que es donde se trafica con drogas, o que les ponga ruedas y los introduzca en el sistema bancario norteamericano y verá qué fácil se termina el negocio de la droga. Mientras, prefiere amenazar a Venezuela, no buscando una invasión, que sabe que con un ejército de 400.000 efectivos, bien entrenado, y una milicia de más de 4 millones de personas, es inimaginable. Pero lo que busca es intentar generar zozobra interna, esperando poder comprar a alguien en el ejército para que intente una sonada y que después se busque justificar con sectores, no sé si de la intelectualidad o de la sociedad civil o, por supuesto, de las instancias internacionales, porque todos los medios de comunicación celebrarían ese intento o ese golpe de Estado en Venezuela, como está pidiendo María Corina Machado, la opositora, incapaz de ganar unas elecciones, pero que está constantemente siendo entrevistada en los medios de comunicación. Si Netanyahu se saliera con la suya, lo que ha hecho a los palestinos será un modelo para lo que podría hacer la derecha latinoamericana y europea con toda la izquierda. Y si Estados Unidos intentara una invasión de Venezuela, como están pidiendo las derechas venezolanas, colombianas, argentinas, ecuatorianas o mexicanas, el paso siguiente sería el control del Amazonas y la incorporación de facto de nuevo territorio mexicano y colombiano. Lili Tellez ahí estaría celebrando la invasión del norte de México por parte de las tropas norteamericanas. Así que los que apoyan a Trump cada vez más se están ganando el epíteto de traidores en sus propios países.